información. Y para ello saludamos a Alberto Ayuso, es ingeniero mecánico especializado en shipping, que nos acompaña en estos momentos. Alberto, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, es una de las pocas veces que hablamos tan detenidamente del Baltic Dry Index y probablemente haya gente que nos esté viendo ahora mismo desde sus casas que no conozcan cómo funciona este indicador. Así que vamos a empezar con una pregunta algo más básica para ir preparando el terreno. ¿Por qué se considera al Baltic Dry Index un indicador adelantado de la economía? Bueno, pues tú lo has explicado muy bien. Al final el Baltic Dry Index recoge el precio de transportar mercancías a granel y dentro de este índice el 40% son los barcos de tamaño Capesize, que fundamentalmente es mineral de hierro. También es carbón, pero fundamentalmente es mineral de hierro. El resto de barcos también incluyen otros minerales pues como cemento, bauxita, etcétera. Al final son minerales que están muy ligados con la inversión en infraestructuras, con el desarrollo de la economía mundial, con la construcción de casas, por ejemplo, con la industria manufacturera, ¿no? De todo lo que es acero. Entonces, al final es por eso se intenta correlacionar con la economía, ¿no? Como indicador adelantado, aunque yo debo decirte que no estoy muy de acuerdo con eso. Diría que evidentemente hay una correlación, pero no necesariamente una causalidad. Como tú decías, pues ha habido momentos, evidentemente, si... Bueno, hay otro tema, que es que el 40% de la demanda de dry bulk, la demanda referida al Baltic Dry Index, viene de China, ¿no? Entonces, al final, todos sabemos que si China se constipa, pues el resto del mundo lo pasa bastante mal. Entonces es por eso que en momentos donde, por ejemplo, China reduce su demanda o donde mundialmente se reduce la demanda de este tipo de materias primas, pues vayamos a ver unos efectos en la economía, lo cual no significa que no puedan darse caídas por otros factores, ¿no? Por ejemplo, algo de lo que se habla muy poco es que el Baltic Dry Index tiene una estacionalidad muy marcada y es que suele subir en estas fechas en las que estamos, suele subir digamos, hasta finales de noviembre, mediados finales de noviembre, y desde ahí hasta finales del primer trimestre del año, las caídas prácticamente todos los años son del 50%, lo cual no significa que haya una ralentización de la economía, sino simplemente que factores propios de este tipo de comercio pues afectan, ¿no? Por ejemplo, las lluvias en Brasil o en Australia, que son principales exportadores de mineral de hierro o de carbón. Son importantes las caídas que hemos estado viendo en estas últimas sesiones en el Baltic Dry Index. ¿Cuáles son las implicaciones que pueden tener a nivel económico? Pues aquí sí que te diría que precisamente como son contraestacionales nos están dando un indicador de que, bueno, en realidad algo que todos sabemos, ¿no? Que China está bastante parada. Entonces, para mí sí que son importantes, por lo que digo, porque no estamos viendo las subidas que vemos en general todos los años y nos da un termómetro de que China, la situación económica no está bien y de momento está parada. No sabemos cuándo flexibilizarán esta política de COVID cero, pero de momento los augurios no son muy buenos en este mercado. ¿Podrían suponer estas caídas, ya hablando más de las bolsas, un riesgo real a nivel bursátil? Estábamos viendo cómo algunos expertos apuntan a que hay una correlación bastante fiable, bastante precisa entre la evolución del Baltic Dry Index y, por ejemplo, el S&P 500. ¿Realmente tú observas una correlación tan precisa? Pues como te decía, yo he leído unos cuantos estudios sobre el tema y algunos sí que encuentran cierta correlación, otros no, depende del método estadístico empleado y como te decía, pues además en los últimos años hemos tenido unas cuantas muestras de caídas de Baltic Dry Index, pues por ejemplo en 2018 que hubo un desastre en una mina en Brasil, en 2019 con la guerra comercial, bueno, en 2020 con el COVID. Y realmente para mí ha demostrado que no es un indicador fiable, sino que más bien responde, ¿no? a cómo está la economía. Así que es verdad que, que en algún momento al enfriarse la economía se enfría el índice, ¿no? Yo personalmente no creo que la caída en el Baltic Dry Index, como decía, esté señalando más allá que China está muy parada y bueno, eso
eso realmente sí que puede tener puede generar un problema en el SP500, ¿no? Porque al final una gran parte del comercio mundial depende de China, pero personalmente creo que el SP500 reaccionará más a los actos, las actuaciones de la Fed y a sus palabras que a lo que diga o deje de decir el Baltic Dry Index. Y por último, Alberto, hemos visto cómo la naviera danesa Maersk ha conseguido un resultado récord en este último trimestre. Sin embargo, advertía de que posiblemente las tarifas de flete hayan tocado techo. De hecho, también ya ha indicado pues, cómo se acerca de forma inminente una recesión en Europa. ¿Son estas empresas el mejor termómetro para pronosticar precisamente este escenario de recesión económica? Pues aquí, de todo lo que has contado antes, que lo has contado muy bien, aquí hay un pequeño error y es que Maersk no está relacionada con el Baltic Dry Index. Maersk lo que se dedica es al transporte de materias primas, perdón, de material en contenedor. Entonces son otros índices diferentes que no tienen ningún tipo de relación y efectivamente eh, han tenido un año 2021 de récord. Estamos hablando de que estas compañías han generado su capitalización entera en flujo de caja. Y llevamos viendo ya desde principios de este año una caída salvaje, diría, en los fletes del transporte de contenedores, ¿no? Y efectivamente, bueno, aquí también es que hay que entender que veníamos de una situación precisamente pre-COVID en la que se achatarraron muchos de estos barcos porque el mercado estaba sufriendo, llegó el COVID, lo cual supuso un incremento bestial de la demanda, ¿no? No estaba una sustitución del consumo de servicios por consumo de bienes y además una serie de ineficiencias en los puertos y en la cadena de suministro que al final lo que hacían era artificialmente retirar demanda perdón, retirar oferta del mercado, ¿no? Entonces al final nos hemos visto en una situación donde se ha reducido la oferta y había una demanda acumulada muy grande. Todo eso ha tardado tiempo en digerirse, pero ahora ya se ha digerido y los fletes se han caído en vertical, ¿no? Y por las dos razones, ¿no? Ya hay menos ineficiencias por la parte de la oferta, pero sobre todo por la parte de la demanda, pues estamos viendo primero que la inflación está haciendo daño a los consumidores y luego también, bueno, pues que estamos volviendo a gastar en servicios, ¿no? En viajar, en experiencias, etcétera. Pero sí que es verdad que aquí yo sí que creo que hay una parte más ligada a la economía de consumo de bienes, pues por ejemplo, de móviles, de electrónica, de pues, todo esto que además normalmente viene de China. Entonces sí que lo veo más termómetro de cómo está la economía, aunque como digo y como bien apuntabas tú antes, hay dos caras en esta moneda y una es la de la oferta y otra es la de la demanda, ¿no? Y la de la oferta hay que ver que ya no hay tantas ineficiencias en la cadena de suministro y que por otro lado eh, el número de pedidos de barcos de transporte de contenedores se incrementó mucho en 2020, en 2021, entonces ahora cada vez están llegando más barcos al agua de transporte de contenedores, entonces también el mercado está anticipando, ¿no? Un poco que una oferta un poco una demanda un poco más reducida, pero una oferta que va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces sí que se está anticipando a eso. Nos quedamos con esas claves. Muchísimas gracias por habernos aterrizado qué es lo que supone este indicador adelantado y sobre todo también gracias por el apunte sobre cómo la naviera danesa Maersk no se englobaría dentro del índice báltico en este caso, que creo que es un error bastante habitual, así que nos ayuda que un experto en este caso nos puntualice eso. Así que Alberto Ayuso, muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias a vosotros, un placer. Hasta luego. Y nosotros tenemos que pasar brevemente a la cuestión